Nacido el 23 de enero de 1903 en el popular barrio de Las Cruces de Bogotá, Gaitán era el hijo mayor de Eliezer Gaitán Otálora, liberal radical que se dedicó a la venta de libros usados, y de Manuela Ayala, maestra de escuela, mujer progresista que impregnó al joven de ideas de avanzada. En 1919 se graduó de bachiller en el colegio Martín Restrepo Mejía. Un año después ingresó en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, en la cual presentó su tesis sobre las ideas socialistas en Colombia y obtuvo el título de abogado en el 1924. Desde muy joven, Gaitán participó activamente en la política, apoyando la candidatura de coalición del poeta Guillermo Valencia en el 1918. Fue orador en la protesta contra Marco Fidel Suárez en marzo de 1919. Organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó el Centro Liberal Universitario, con importantes influencias políticas. En julio de 1926 viajó a Italia e ingresó a la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en ese país, dirigida por Enrico Ferris, penalista de fama mundial, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. La tesis de Gaitán, el criterio positivo de la premeditación, le mereció calificación magna con laude y el premio Enrico Ferris. Gaitán regresó a su natal Colombia en 1928 y fue elegido representante a la Cámara en marzo de ese mismo año. Para junio lideró las protestas contra la corrupción administrativa y en diciembre visitó la zona bananera, donde investigó los sucesos de la masacre de trabajadores de la empresa norteamericana United Fruit Company. A raíz de sus graves denuncias hacia la mencionada empresa, se abrió un debate contra el gobierno de Abadía Méndez, logrando que decenas de trabajadores y familias de los asesinados obtuvieran indemnizaciones. Este fue el punto de inflexión para el ya líder popular, quien en 1931, con los liberales en el poder, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a la presidencia. En 1932 asumió además el rectorado a la Universidad Libre. La lentitud de los cambios sociales del presidente Enrique Olaya Herrera hizo que un grupo de connotados políticos liberales le retiraran su apoyo en octubre de 1933. Ese mismo año, Amparo Jaramillo fue la mujer con la que contrajo matrimonio, pero un año después Gaitán recibió la dura noticia de que su madre había fallecido. Sin embargo, en ese mismo año llegó a su vida su única hija, Gloria Gaitán, la cual era su adoración. De esta manera nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, liderada por Gaitán y Carlos Arango Vélez, desmarcándose del bipartidismo tradicional y teniendo como base fundamental la clase campesina, sobre todo en las zonas cafeteras de Cundinamarca, del norte del Tolima, Caldas y el Valle. En una primera etapa, la policía de Cundinamarca reprimió a balazos una marcha de campesinos uniristas, presidida por Gaitán en Fusagasugá el 4 de febrero de 1934, dejando un soldado de varios campesinos asesinados. Posteriormente, el 14 de agosto de 1934, se registró otra masacre en la hacienda Tolima, en la jurisdicción de Ibagué, cuando los hacendados se negaban a mejorar las condiciones de los trabajadores. Gaitán fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y 1940. Fue nombrado por el presidente Eduardo Santos como ministro de Educación. En el corto tiempo que duró en el cargo, desarrolló un plan contra el analfabetismo y la democratización de la educación y la cultura. Opuesto a la repostulación de López Pumarejo, Gaitán inició en 1941 una carrera política orientada hacia la presidencia. Fue senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre del mismo año, ministro de Trabajo entre 1943 y 1944 y candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el movimiento liberal gaitinista. En ese contexto, la gran mayoría del pueblo colombiano se volcó hacia el ya líder popular Jorge Eliezer Gaitán y las reivindicaciones sociales que prometía. Las multitudinarias manifestaciones contaron con consignas históricas tales como la carga contra la oligarquía por la restauración moral de la república, las cuales
lograron interpretar el más profundo sentimiento nacional de la manera muy particular. El dominio del discurso político de Gaitán, con sus variaciones de tono, sentido del humor e ironía, y el manejo de los silencios, hicieron de él un tipo de orador que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo. Lograba transmitir y conectar con el sentimiento popular, liberal, demócrata, buscaba una revolución popular dentro de los marcos constitucionales. Para las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 1946, que ganó Mariano Ospina Pérez, Gaitán ocupó un tercer lugar, con un apoyo mayoritario en los centros urbanos. Esos comicios le sirvieron para convertirse, si ya no lo era, en líder indiscutible de los sectores liberales y elegido jefe único del partido. Cabe resaltar que en la década de 1940 a 1950 ocurrieron varios hechos de notable importancia geopolítica regional e internacional. Para citar algunos, por un lado, había terminado la Segunda Guerra Mundial y el mundo se dividió en dos grandes esferas de poder: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Surge la Organización de Naciones Unidas, se reconfigura el orden financiero internacional que pasa del patrón oro al patrón dólar, y el TIAR, que definió el dominio militar de Estados Unidos en América Latina y por tanto la protección de sus intereses en la región. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán ocurrió el 9 de abril de 1948 cuando se desarrollaba en Bogotá, capital de Colombia, la novena Conferencia Panamericana de la que surgió la Organización de Estados Americanos, OEA. Ese día Gaitán tuvo uno de sus mayores triunfos como penalista, al lograr la absolución del teniente Jesús Cortés, acusado por la muerte de un periodista. Para la tarde del 9 de abril, Gaitán tenía una cita para recibir un grupo de estudiantes internacionales, entre ellos Fidel Castro, que se encontraban en Bogotá al margen de la Conferencia Panamericana en la que participó el general Marshall, impulsor del plan que lleva su nombre para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ese día, más tarde, un hombre, Juan Roa Sierra, esperó a Gaitán en la entrada del edificio donde se ubica su oficina y le propinó 3 disparos con un revólver. Gaitán fue llevado a la clínica central donde murió a las 2:05 de la tarde. Por otro lado, Juan Roa Sierra fue linchado, amarrado con corbatas y arrastrado por toda la séptima hasta la Plaza Bolívar por toda la multitud enfadada por la muerte de Gaitán. A raíz del asesinato, se suscitaron enfrentamientos entre los partidarios liberales y conservadores. Las fuertes manifestaciones y las represiones policiales produjeron un saldo de al menos de 3.000 fallecidos y desaparecidos, y más de 140 edificaciones destruidas en varias ciudades del país y con mayoría en Bogotá. Tanto la policía como el ejército se dividieron entre quienes buscaban controlar la situación, muchas veces abriendo fuego contra los manifestantes, y quienes se sumaron a la rebelión popular. Ese asesinato también dio inicio al Bogotazo, el cual los historiadores llaman como el punto de flexión para el impulso del nacimiento de la insurgencia guerrillera en Colombia. Gaitán fue un hombre muy querido por toda la sociedad, ya que se caracterizaba por ser un hombre que entendía las necesidades de las personas con menos suertes en el ámbito social, y era consciente de los injustos que podían llegar a ser los líderes de Estado con esas personas, por lo que él se dedicó a defender y luchar por los derechos y porque estos fueran tomados más en cuenta por el gobierno. Para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados, señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan en esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os has dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre en el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de nuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar por sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, en esta ocasión
No os reclamemos tesis económicas o políticas, apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen, ante propios y extraños. Os pedimos hecho de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron la tiranía en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestra vida para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedid, Señor, la violencia, queremos la defensa de la vida humana. ¿Qué es lo que puedo pedir a un pueblo? En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo para beneficio del progreso de Colombia, señor presidente. Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito inmundo de nuestros corazones solo os reclama que no atrevéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes como queráis, que os trates a vos, a vuestras madres, a vuestros esposos, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Oh, decimos finalmente, excelentísimo Señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la onda de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia, la página de la historia. Bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud, que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo Señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedente en su historia. Gente que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes, de las frías antiplanieses, han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresarse la irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hacen que la inmensa multitud desembocan en esta plaza y no se han escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa. Esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor presidente, vos que soy un hombre de universidad, debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que no es un partido que logra esto. Muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede es porque hay algo grave, y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se ha traído. A través de los años han venido surgiendo nuevas hipótesis en cuanto a la muerte de Jorge Gaitán, hipótesis que nunca han sido comprobadas, que fue ideada por los conservadores en vista de que Gaitán, con estrechos vínculos con la izquierda, había logrado la dominación del Partido Liberal y se perfilaba como el nuevo presidente de Colombia. Que fueron los comunistas para, con su muerte, lograr una ola de indignación popular. Así pensaba el agregado militar de la embajada estadounidense cuando ocurrió el episodio. ¿Qué fue la CIA? ¿Qué temía la Unión Soviética? Su enemigo geoestratégico comenzaría a sembrar semillas del comunismo de este lado del planeta. Esta fue la hipótesis que sostuvieron y sostienen algunos sectores de izquierda e incluso Maples Espíritu, antiguo agente de la CIA, que Roa Sierra actuó con venganza porque era hijo ilegítimo del mismo padre de Gaitán,
que Roa Sierra actuó en venganza por el lío de faldas, que Gaitán cortejaba a su novia. Con esto se puede decir que todavía el por qué mataron a Gaitán es impreciso. No se sabe con exactitud qué llevó a que asesinaran a este político. Cristian Danilo Cordero Yela. María del Valle Mercado Rodríguez. Sebastián Andrés Chávez Tovar. Génesis Carrillo Paola Mesa.